una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dilo una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta
que te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. ¿Qué me dices? Hermanos, Dios les bendiga. Tenemos el estudio hoy de la palabra de Dios, ya que lo hemos tenido aquí presencialmente, Escuela de Formación Cristiana. Ahorita vamos a tener el estudio, hermanos, que es las bases doctrinales de nuestra fe, considerando que es la sana doctrina para que nuestras vidas estén construidas en Dios, en el Señor. Y voy a hacer una oración, hermanos, ustedes en sus hogares y nosotros aquí, que los que estamos aquí transmitiendo el mensaje aquí desde el templo. Que Dios les bendiga y que todos estemos unidos con nuestras Biblias en la mano. Señor, te alabamos y te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por toda tu misericordia, por todo tu amor, por toda tu bondad, tu cuidado que tienes para con nosotros. Guía y dirige este estudio para tu honra y tu gloria. Dirígelo con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender tu plan perfecto y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y cómo podemos alimentar nuestra fe, cómo podemos crecer más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido tu auxilio, tu ayuda divina con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito. Amén. 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 Que Dios le bendiga, hermanos. Estamos viendo, hermanos, los solos de la fe, como fueron enseñados en el siglo XVI por los reformadores. Ya vimos acerca de las Escrituras. Ahora nos toca ver acerca de la fe. ¿Qué es en sí la fe? Bueno, el escritor sagrado a los Hebreos, en el capítulo 11, nos da una definición de la fe, que por cierto es el canto de la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así nos sigue hablando, y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es aquí una definición que nos da de la fe el escritor sagrado a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. La fe es un elemento muy importante en nuestra vida cristiana. La fe de la iglesia en el Señor Jesucristo ha mantenido viva a la iglesia durante siglos. Aún en los momentos más oscuros de la historia, hay en los momentos más difíciles, cuando parece que la iglesia sucumbía ante las persecuciones del Imperio Romano,
y de los líderes religiosos judíos, la iglesia se mantuvo firme y fiel a Dios. Y el Señor obviamente sostuvo a su iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, tanto los apóstoles como la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo, no tenía su fundamento de la fe en las buenas obras. No estaba confiando en los ídolos, estaba confiando en el Dios único, todopoderoso, Alfa y Omega, como dice Apocalipsis 1. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estaba confiando en ese Dios creador, redentor, que se ha revelado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te invito que tú pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué significa? Que hay un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es el único mediador que a Dios le plació, le plugó antes de la fundación del mundo, que Él fuera ese mediador entre la iglesia y Dios. Y ese mediador es Jesucristo. Por eso es de gran relevancia que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Es la fe, es esa certeza, esa confianza, esa esperanza que tenemos puesta en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y que es la única esperanza de nuestro mundo en el que vivimos. Obviamente que hay fe superficial. Algunos tienen una fe a medias, una fe temporal que pronto se acaba, o que tienen una fe muy arrebatada, que un momento creen en Dios, creen en el Señor Jesucristo y quieren hacer todo para agradar a su Dios, pero después se sienten fracasados, pero después le dan las espaldas a su Señor, a su Dios, y se convierten en apóstatas de la fe cristiana. La fe es importante para que tú puedas tener una buena relación y una buena sintonía con Dios. No por tus buenas obras, que no confíes en tus obras, sino confíes en la gracia de nuestro Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Tu mirada debe estar puesta en Jesucristo, y la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 8? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí las Sagradas Escrituras? Que la fe es un regalo de Dios. Es parte de esa gracia que Dios ha derramado en su pueblo, en su iglesia y en la vida de cada creyente. Esa fe que está puesta en Jesús, en la obra que hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo, derramando su sangre preciosa para poder ponerte en buena sintonía y en buena relación con Dios. Pero sigue diciendo en el versículo 9 de Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque dice no por obras para que nadie se gloríe, porque muchos pueden confiar en las buenas obras que hacen y piensan que de esa manera pueden agradar a Dios. Piensan que de esa manera pueden estar en buena sintonía y buena relación con Dios. Pero por muy perfectas que sean tus obras, por muy buenas que sean tus obras, no van a agradar a Dios, porque van a proceder de un corazón pecador, un corazón
que constantemente está cometiendo errores y equivocaciones y barbaridades. Solamente la obra de Cristo puede ponerte en buena sintonía con Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado ha fracturado esa relación que tenemos con Dios. El pecado impide esa relación con nuestro Dios. Y ha fracturado esa sintonía, esa relación que se puede tener con Dios. Jesucristo, con su obra perfecta en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre en la cruz, vino a ponernos en buena relación con Dios. Vino a reconciliarnos con Dios por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Solo su obra perfecta nos puede poner en buenas relaciones y en buena sintonía con Dios. No nuestras buenas obras, que por muy buenas que sean, para Dios son imperfectas. Hay un pasaje que quiero leerles también, que está en el libro de Isaías. Dice así Isaías capítulo 1:6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y está hablando precisamente del ser humano. Isaías habla del pueblo de Judá, incluyéndose también él, que todas nuestras obras, dice en otra parte de la Biblia, son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sí? Y aquí lo está diciendo en este versículo que leí hace un momento. Dice el versículo 5, comenzando desde el 5: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y aquí nos lo está diciendo claramente el profeta Isaías. Y Pablo a los Romanos capítulo 3, ya desde el capítulo 1 toca el tema del pecado. Que no hay, dice, no hay ningún justo, no hay ninguno delante de Dios. Todos son imperfectos, todos han pecado, todos se han descarriado, todos se han pervertido, todos se han alejado delante de Dios. Y tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios y pedir su oportuno socorro, su misericordia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los méritos de Jesucristo son los que valen delante de Dios. Y son los que nos ponen en buena relación y buena sintonía con Dios. Nuestra fe puede ser imperfecta, pero como dice Pablo aquí a los Efesios capítulo 2, 8 y 9, que la fe es un regalo de Dios, es parte de la gracia de Dios. La fe que Dios nos da, y que esa fe debe estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje que leí hace un momento en Hebreos capítulo 11 es el canto de la fe. Es una canción de la fe y habla de todos los grandes titanes de la fe, desde Abel, Noé, Moisés, Josué. Da una lista de líderes del Antiguo Testamento, de profetas, de reyes, de jueces, que creyeron en Dios, creyeron en el Señor. Y por esa fe que tuvieron en el Señor, permanecieron firmes, permanecieron fieles, permanecieron leales, porque el Señor los sostuvo, porque el Señor les dio ese poder de permanecer firmes y fieles a su Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llega esa fe a nosotros? A través de la palabra de Dios, a través de oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol mismo Pablo en los Romanos
capítulo 10 dice de la siguiente manera en el versículo 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene a través del escuchar y oír la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que a través de su palabra habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y es el que infunde fe en nosotros. Aún los mismos apóstoles se daban cuenta que les faltaba fe y una vez le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Decirle al Señor: aumentanos la fe. Enriquece nuestra fe, fortalece nuestra fe, alimenta nuestra fe. Que nuestra fe esté firme, esté fortalecida, no poniendo nuestra mirada en las cosas materiales, no poniendo nuestra mirada en los ídolos, no poniendo nuestra mirada en los líderes de la iglesia, sino poniendo nuestra fe firme en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Como ya escucharon, a través de Romanos capítulo 10, la Biblia nos dice claramente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe es obra del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice ahí mismo capítulo 1 el apóstol San Pablo? En el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí nos está hablando con toda claridad que el justo va a vivir por la fe. Y está citando el apóstol Pablo a Habacuc, porque Habacuc, que inspirado por el Espíritu Santo, nos dice precisamente que el justo por la fe vivirá. Tanto los justos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Nuestra fe debe tener un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 20? Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nuestra fe debe ser edificada sobre ese fundamento, la enseñanza de los profetas y los apóstoles que encontramos en todas las sagradas escrituras. El único quien puede ponernos en buena sintonía y relación con Dios es Jesucristo. El único quien puede mantenernos firmes es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de Jesucristo no hay una fe verdadera. Que hablando de la fe, por cierto, ya hace un momento les mencioné que hay una fe superficial y muchos que tienen una fe por encimita, temporal, que en un momento creen en Dios, creen en el Señor, y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, se olvidan de Dios. Me acuerdo que allá en Acapulco, luego que andábamos evangelizando cerca de la iglesia que pastoreaba, había una familia que iba a otra iglesia cristiana y siempre me decían: hermano, que estamos firmes en la fe, estamos trabajando para el Señor y no nos perdemos ninguna actividad de la iglesia. Así siempre me decían. Pero en una ocasión, donde pasaron ya unos 3, 4 años, fui a visitar a esta familia. Me dijeron: no nos hable de Dios, no creemos en Dios, ya dejamos de ser cristianos. Yo estaba ahora sí que impresionado, atónito. ¿Por qué me estaban diciendo eso si habían expresado días atrás, años atrás, que creían en Dios
y que estaban firmes en la fe y que estaban involucrados en todas las actividades de la iglesia, pero que ahora ya no creían, que no creían en Dios, que estaban decepcionados de Dios. Y yo les dije, ¿por qué? Y me platicó la madre de toda esta familia que iba a la iglesia cristiana y que ahora ya no iba a la iglesia, que ya se habían olvidado de Dios, que su hijo había muerto en un accidente. Su hijo llegó bajo los efectos del alcohol en su camioneta y en eso subió a su hijo menor a la camioneta y este hombre iba por las calles de Acapulco como loco, se impactó en un árbol, se accidentó, se mató él y mató a su hijo. Y ahora la familia, su familia que iba a la iglesia decía, no creemos ahora en Dios porque Dios se olvidó de nosotros. ¿Cómo es posible que haya permitido, decía la señora, que mi hijo haya muerto y mi nieto? ¿Pero acaso Dios tenía la culpa de lo que su hijo hizo? No. A veces le queremos echar a la culpa a Dios de lo que nosotros somos culpables. Y esta familia decía, no creemos en Dios, no queremos saber nada de Dios. Y así hay muchas familias que están, según ellos, muy firmes en el Señor, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando su fe es puesta a prueba a través del fuego, muchos le dan las espaldas a Dios, se olvidan del Señor. Esa es una fe superficial, una fe temporal, una fe falsa, que no tiene como fundamento la sana doctrina, que no tiene como fundamento a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también hay una fe histórica. ¿Cuántos no creen en la historia de la Biblia? Ustedes se han de acordar aquel rico que viene a Jesucristo, hincada a la rodilla, y le dice, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesucristo dice, ¿has guardado los mandamientos? Y él empieza a mencionar los mandamientos de Dios. Dice, todos esos mandamientos los he guardado desde mi niñez. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Porque dice la Biblia que era muy rico. Tenía un conocimiento claro de la historia bíblica, tenía un conocimiento de los mandamientos de Dios, pero no tenía esa fe firme en el Señor. Su mirada estaba puesta en las riquezas, estaba puesta en lo material. Y cuando el Señor tocó lo material, su fe que tenía era superficial, se acabó. Y por eso le dio la espalda al Señor Jesucristo, este joven rico. Y se fue muy triste, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que el Señor lo amó. Amó a este muchacho, a este joven rico. Hay la fe milagrosa, hay muchos que creen en los milagros. Ustedes se han de acordar de Nicodemo. Ahí en Juan 3, el Evangelio de San Juan 3 dice en la Biblia que vino Nicodemo. En otra parte dice que llegó de noche a consultar a Jesús. Dice, sabemos que todas las señales que tú haces es porque Dios está contigo. ¿Qué quiere decir? Que Nicodemo creía en los milagros. Tenía conocimiento de los milagros que Jesucristo había hecho, como sanaba enfermos, levantaba a los muertos, etcétera. Pero eso no lo hacía un verdadero creyente en Dios, no lo hacía un verdadero cristiano. Nicodemo estaba equivocado. Y por eso Jesús tiene que explicarle el evangelio. Y le dice, si no naces otra vez, no verás el reino de Dios. No entrarás al reino de Dios. Y así como Nicodemo, muchos creen en los milagros, pero tienen una fe superficial, porque esa fe en los milagros se puede terminar pronto, se puede acabar. Y otro que es la fe verdadera. Bueno, y la fe verdadera es la que pone a Jesucristo como fundamento, que no tiene su mirada en lo material ni en los ídolos, y no importando las circunstancias, aquella persona tiene su mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios. Tiene la mirada puesta en Jesucristo, en su Señor,
Y aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, así como Job en el Antiguo Testamento, vinieron pruebas, vinieron luchas, perdió a todos sus hijos en un solo día, perdió sus bienes, quedó en la calle. Después le vino una enfermedad maligna de parte de Satanás. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque su mirada estaba puesta en su Señor, en su Dios, en su Redentor. Como dice Job 19, yo sé que mi Redentor vive. Tenía puesta en su Redentor, en su Salvador, y ese Redentor es Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe es muy importante para la vida cristiana. Tú podrás decir muchas cosas que crees en Dios, pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando viene la tentación? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Tienes realmente puesta la mirada en el Señor o la tienes puesta en los hombres? Bueno, yo te invito que pongas tu mirada en el Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso los reformadores del siglo XVI dijeron: solo la Escritura, la fe, la gracia de Dios. Y la fe no es puesta en los ídolos, ni en las tradiciones de la iglesia popular, sino la fe solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es nuestro Redentor, Creador, Señor y Salvador. No hay nadie más que nos ponga en contacto y nos reconcilie con Dios y nos ponga en buena sintonía con Dios. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Te falta fe? ¿Te falta confiar en Dios? Pídeselo al Señor de rodillas. Ponte de rodillas. Señor, necesito que aumentes mi fe, pero ríndete a Él. Confiesa tus pecados, como dice 1 de Juan 1, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, y la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga. Y espero que a través de la Biblia, como ya leímos en Romanos 10, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios para que tu fe sea edificada, fortalecida. Y cuando llegue el momento de la prueba, el fuego de la prueba de tu fe, tú te mantengas firmes en el Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos a nuestro Dios. Señor, te bendecimos, te alabamos, te tememos y venimos rendidos a ti, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, pidiendo, Señor, tu perdón divino, tu misericordia divina. Toma en tu mano a tu iglesia, Señor. Toma a aquellos que todavía están vacilando en la fe, que no están confiando en ti, que no están creyendo en ti. Te lo suplico, te lo ruego por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Toma en tu mano la marcha de la iglesia Jesús el Buen Pastor de aquí de Chalma de Guadalupe. Toma en tus manos, Señor, a toda tu iglesia universal. Tu iglesia, digo universal, que está en todos los continentes y en Oceanía, que está en todo el mundo. No pare de sufrir, no, hermano, Señor. Te pido por tu iglesia verdadera, por tu iglesia que te ama, que te teme y obedece tu palabra y que ha puesto la confianza en Jesucristo. No ha puesto su confianza en los hombres ni en lo material. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y el domingo no se olviden del culto de adoración a nuestro Dios. A las 10 de la mañana los esperamos. Dios me los bendiga y los llene de su amor y de su gracia y de su misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga.